¿En qué momento empezás a decir, che, yo acá, por acá no, por acá me voy a morir? Este era el objetivo. ¿Y cómo empezás a mirar la vida de nuevo? Yo creo sinceramente que fue un milagro, porque no tenía el plan de parar. No tenía el plan de parar. Tuve un conflicto con las leyes del menor, porque yo andaba haciendo cosas que estaban mal, y ahí fue que me cruzaron y quedé detenido, y tenía 17 años. En ese momento no estaba viviendo en mi casa, estaba totalmente afectado por el consumo, pero muy, muy complicado porque era consumo, delito, violencia, o sea, era totalmente, digamos, sin límite la cuestión. Y cuando me detuvieron y ahí me fueron a buscar mis papás a la comisaría, me enojó mucho que me hayan ido a buscar. Porque era como, o sea, no me saques, ¿viste? Déjame acá, o sea, no... y en ese momento, bueno, les dijeron ellos al comisario que estaba ahí de que ellos eran los 2 pacientes psiquiátricos y que no se podían hacer cargo de mí, que yo hacía años que había perdido el control para ellos. Entonces que no sabían qué hacer. Y en ese momento me habían dicho que para que esto se calmara yo tenía que hacer un tratamiento y salí bajo ese acuerdo. Y como mis papás no me podían cuidar, no se podían hacer cargo de acompañarme, que tenía que haber alguien más. Y ahí apareció mi hermana Celeste, que yo tipo... Sí, sí. Sí, Celeste, que está hoy acá. Y ella me dijo, mirá Matías, o sea, así, Matías, ¿viste? Nada de Mati. Mirá Matías, si vos realmente entendés que esto es grave y que necesitas ayuda y que para salir de esta el tratamiento te va a ayudar, contás conmigo. Hizo una introducción que te cuento, te invito. ¿Voy a llorar? No. Llorá, si querés llorar, eso es televisivo. Si querés llorar, llorá. Gracias, Moria. ¿Cómo vos recordás ese momento de hermanos? Fue un momento duro, ¿no? Porque yo siempre decía, pedía a Dios por él, porque lo veía muy mal y desde muy chico. Entonces era como que no había chance de que zafara de la muerte, ¿no? Y como hermana el dolor era grande y la impotencia era grande porque no sabía cómo. Yo decía siempre, Dios, prepárame para que... Mirá cómo le hablaba a Dios, ¿no? Decía, Dios, prepárame si mi hermano va a venir en una bolsa, prepara mi corazón. Vos veías eso ya. Eso podía pasar. Sí, o sea, lo habíamos echado de casa 2 veces, porque cada vez que venía Mati es algo que siempre recuerdo, ¿no? Que era, viene Matías. Claro, era un problema. Era un problema que no había cómo hablarle, no había cómo revertir la situación. Siempre que venía él, iba a haber un problema. Y me acuerdo cuando llegó el patrullero a casa, dije, Mati. Lo pensé. Y bueno, al toque vino el papá de él y dijo, tu mamá quiere hablar con vos. Y ya dije, bueno, es Mati. Y cuando fui me dijo, Cele, por favor, hace algo por Matías. Y yo siempre había querido hacer algo. Yo dije, bueno, listo, si yo lo voy a hacer, va a ser a mi manera. Va a ser como yo diga. Bueno, si es a mi manera, que quede adentro. Claro. Era algo que no habíamos probado. Y era algo, no sé, me salió así, qué sé yo. Y bueno, y quedó una noche... mal, obviamente esa noche yo no dormí. ¿Y vos esa noche cómo la recordás? Fue la noche en la que pensé, creo, ¿no? En medio de mi locura fue como, che, acá estoy estoy acorralado y mis posibilidades eran, si salgo de acá me doy a la fuga y como otros tantos amigos viviré con fuga, con pedido de captura, o vuelvo a mi casa y sé que esto es así. Y estaban esas dos, ¿viste? Y en medio de esas dos, o sea, fue como si me doy a la fuga, pierdo algunas cosas, no es que no, porque, y ahí me imaginé, bueno, no sé por qué en ese momento me imaginé a mi sobrina, que en ese momento tenía, no sé, 4, creo que 5 años. No, 2 años tenía. Sí, bueno.
y me imaginé a Nico, con ella no, porque yo estaba como muy enojado, no sé. Yo era la ley. Claro. Vos eras, ¿no? Que lo dejen adentro. Claro. Y fue como en esa actitud que acepté ¿Qué aceptaste? ir a un tratamiento, hacer un tratamiento. Bueno, yo estuve esperando un turno, que eso suele pasar, ¿no? Que te dejan en espera hasta que te llaman, y durante todo ese tiempo estuve en mi casa. Y no había dejado de consumir marihuana, era como que había logrado conseguir y lo seguía haciendo en mi casa, no salía a la calle. Lo cual me costaba un montón, porque yo siempre digo que a mí me costó más dejar la calle que la droga. Y en ese momento me acuerdo cuando finalmente llegó la entrevista con la psicóloga, ¿no? con los operadores, ya no era una entrevista de admisión, ahora era mi primera entrevista con la psicóloga. Y la psicóloga tenía que abrir sí o sí como un expediente, como una historia, y me empezó a hacer preguntas protocolares de cómo me llamaba, qué edad tenía, cuándo había empezado a consumir, qué consumía, qué hacía para conseguirla, si alguna vez había lastimado a alguien. Esas preguntas que fueron para mí re incómodas, no respondí casi a la mayoría, las respondí mintiendo porque yo no conocía a quien estaba enfrente, pero me hizo una pregunta que provocó en mí un tsunami y no lo pude frenar. Me preguntó, ¿y a vos alguna vez te lastimaron? Y eso fue como, o sea, no pude responder. Y es el día de hoy que cuando lo cuento y vivo ese momento, digo, en ese momento fue como, esto me lo tendrían que haber preguntado a los 11 años. O sea, fue como, ahí bueno, en el tratamiento una de las cosas que pude es darme la oportunidad de voltear, ¿no? Y de mirar para adentro. Eso fue una de las primeras cosas que pude hacer, como, bueno, o sea, fue esto. Me parece que esa pregunta dio lugar a decir, che, todo esto tiene nombre y apellido. Y al principio yo tenía mucho miedo con los no, y después cuando vi que iba funcionando, porque él no se movía del lado mío y él estaba respetando eso. Él no se podía mover del lado mío. Tenía que yo ser como su custodia, ¿no? Y estaba funcionando, dije, wow, creo que hay esperanza, hay posibilidades. Y ahí lo empecé a acompañar, lo empecé a conocer, porque no lo conocía. Y él me empezó a conocer a mí. Y fue un tiempo muy lindo. Él empezó a disfrutar de mi hija, que la verdad todos vivimos complicaciones, ¿no? Y eran golpes por todos lados, pero había un Matías que estaba vivo y eso era súper bueno. ¿Qué es para vos la libertad y qué es para vos la vida? La libertad, yo creo que es poder hablar, es poder ponerle nombre a las cosas, es poder no tener miedo de decir, ¿no? De decir lo que sentís, de decir lo que te pasa, de decir lo que querés, de decir lo que te duele. Y esa libertad que te permite muchas veces ponerle palabras es la que después también te da la posibilidad de encontrar ayuda. Porque yo no creo que todos se hubiesen puesto de acuerdo para arruinarme la vida. Pero yo también me cerré y eso me parece que fue una de las cosas que me terminó dañando tanto. Para mí la libertad es eso, ¿no? Es poder expresarse. Y la vida creo que es el resultado, ¿no? de una persona que es libre, una persona que finalmente puede decir, puede sentir y se enfrenta a la realidad, ¿sí, no? Porque creo que justamente el ser preso es huir de esa realidad. A mí los primeros que me ayudaron fueron mis familiares, así como pudieron, ¿no? La segunda línea que me ayudó fueron los profesionales de la salud, porque la verdad que todo el equipo me ayudó un montón. Es enfrentar la realidad, aunque sea dura, pero enfrentarla. Y cuando encontrás esa fuerza en la familia, en profesionales, en amigos, en profesores, en referentes, y en mi caso, como digo, en Jesús,
y ahora yo le hago frente a lo que haya que hacerle frente.